fundamentalmente a todo el equipo de la red de bioética por la invitación. Un gusto compartir nuevamente con Viviane y Agustina otro espacio. Ya venimos trabajando conjuntamente en otras líneas y celebrar esto del encuentro y de que ustedes quieran formarse o escuchar sobre cambio climático en un contexto nacional muy duro. Ayer vimos que nuevamente el gobierno nacional a las universidades bueno, las reservas y a un montón de áreas de la administración pública le han recortado gastos. Eh, entonces, bueno, el trabajo que viene haciendo la provincia sobre el tema de cambio climático me parece más que interesante, más que necesario, por supuesto. Y bueno, nuevamente agradecerles. La idea de hoy es contarles muy por arriba, porque la idea no es abordar exactamente el cambio climático, sino qué está pasando en la salud con el cambio climático. Luego Viviana y Agustina se van a explayar, por supuesto, en el ámbito local. Yo simplemente voy a hacer para que nos ubiquemos cuál es la problemática en la salud del cambio climático a nivel internacional sobre todo. Voy a tocar algo de Argentina también, ¿no? Y primero, conceptos claros, ¿no? El tema del cambio climático que va derivando en una crisis climática. Ya los que nos dedicamos a las ciencias sociales también hablamos de crisis climática. Ya no es solamente el cambio climático, sino hay un modelo que está provocando un sinnúmero de, de inconvenientes con un origen claramente antropogénico. Esto ya no hay absolutamente ninguna duda al respecto sobre el origen de esta crisis climática, que está provocada principalmente por tres gases efecto invernadero, ¿no? Aclarando que el efecto invernadero es un proceso natural que se ha visto agravado con tres gases fundamentales que son el dióxido de carbono, el metano y óxidos nitrosos. Esto ha provocado múltiples impactos. Si uno prácticamente desde cualquier ciencia, y de hecho el panel intergubernamental de cambio climático eh, tiene las más diversas ramas de las ciencias, y puedo abordar realmente el cambio climático desde las aristas más impensadas, desde lo puramente científico del clima hasta la cultura. Podemos hablar de acuerdo a nivel internacional, el Acuerdo de París, lo voy a nombrar muy rápidamente, en el cual los gobiernos se han comprometido a una serie de acciones que realmente del compromiso a la verdadera acción hay un trecho bastante grande, desafortunadamente. Ya vamos a ver algunas cuestiones. Y yo les quería mostrar eh, escenarios y tendencias para Argentina. Este es un modelo, porque yo cuando doy clases me parece que lo gráfico impacta más en la conciencia. Esto, lo que les voy a mostrar, es un videíto realizado por la NASA. Lamentablemente, no creo que lo veamos por un par de años con el gobierno de Trump, un gobierno también claramente eh, negacionista del cambio climático. Pero esto está realizado por la NASA. Y lo que va a mostrar es de 1881 a escala global, con distintos modelos de reanálisis para poder tomar el tipo de temperatura, cómo ha ido creciendo la temperatura
mejor? Sí, se vio bien. Bien. Lo que tenemos acá es un claro efecto, sobre todo en lo que es eh, la, el hemisferio norte, ¿no? Con aumentos de temperaturas de hasta 4 grados de diferencia con respecto a la era preindustrial. Esto va a tener una significancia en la salud durísima, ya vamos a ver algunos datos, pero también yo les quería mostrar otro, que es, este nunca más lo vi, eh, mejor dicho, no tuve una actualización, y está hecho por la Universidad de Berkeley, y es una proyección con modelos matemáticos climáticos hacia el año 2100, con el CEMIP 5, creo que lo hicieron con el CEMIP 5, y acá vamos a ver por países, ¿no? En el cual si no tiene ningún tipo de señalamiento va a quedar igual, la diferencia de temperatura va a ser igual. ¿Ah? Si se enfría con respecto al periodo base, eh, va a figurar en azul, y si nos calentamos a nivel global, o en cada país, mejor dicho, acá está Argentina, voy a correr esto acá, eh, acá tenemos Argentina, va a figurar en rojo. Vamos a ver qué es lo que pasa. Los datos son reales hasta el 2018 y luego son proyecciones, hasta fin de siglo. Teniendo en cuenta estos datos, ¿no? Eh, en en la carrera de medicina, lo que intentamos hacer es presentar los últimos informes del último año. Entonces, todo lo que voy a presentar a partir de ahora tienen que ver con informes realizados como máximo en el año 2025. Vamos a ver que algunas cosas se van a comenzar a repetir, porque son de distintos informes de distintas fuentes, ¿no? ¿Y por qué repito algunas cuestiones? Porque nos van a marcar una tendencia de, de la problemática, hacia dónde apunta, ¿no? El primero que yo les presento acá es de la Organización Mundial Meteorológica. ¿Y qué nos dice? Que en el 2024, por lo menos un día al año, la mitad de la población ha sido expuesta a calor extremo, ¿no? Y fíjense este dato muy impactante: se atribuyen 180.000 muertes a olas de calor en el 2024. ¿M? Y otra cuestión también impactante de la Organización Mundial Meteorológica, indica que se han roto 4.700 récords de temperatura en el año 2025. ¿Qué quiere decir esto? Que, por ejemplo, no necesariamente a nivel global, pero sí a escalas regionales, se han roto cualquier tipo, cantidad de récords de temperatura, ¿no? Una, una particularidad: se estima que el mundial por lo menos ha tenido una ola de calor intensa desde el año 2000, ¿no? Esto se va a ir agravando, ¿no? Con respecto al IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, ¿ah? Nos va a indicar, ¿m?, que de seguir las tendencias actuales, vamos a poder producir entre un 5 y un 10% menos de producciones de grano por cada grado de aumento de temperatura a nivel global, ¿no? El maíz, el trigo, que sabemos que es la base de la alimentación, ¿no?, va a ser los más afectados, ¿no? Y también una disminución en el rendimiento pesquero marítimo. Y cuando yo les planteo esto a los chicos en medicina,
por ahí no se ve, pero ustedes ya que son eh, con mucha experiencia en el tema de medicina, sabemos que el tema de la nutrición es fundamental para cualquier proceso biológico y si no contamos con la suficiente cantidad de alimentos, vamos a tener una población con distintos cognitivos asociados a la malnutrición, ¿no? Los fenómenos extremos, ¿no? Se vuelve a repetir, esto es un informe del año pasado de la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres, ¿no? Eh, Fíjense que hay aproximadamente, ¿qué es lo que está diciendo la ONU? ¿Qué es lo que está diciendo la ONU? Hay aproximadamente 200.000 muertes por olas de calor. Ese, nosotros no lo estamos viendo, no lo estamos viendo todavía en Argentina. Y principalmente este fenómeno de la muerte por ola de calor de personas sanas que complicación previa, nada. Se da principalmente en Europa por dos cuestiones. Primero vimos el mapa y Europa se está calentando mucho más que el resto de los continentes. Y segundo, fíjense cómo una variable cultural hace que este fenómeno se agrave. ¿Y cuál es el fenómeno cultural? El acompañamiento a las personas mayores. Nosotros tenemos toda una cultura latinoamericana buena, ¿m? De acompañar a nuestros adultos mayores en sus últimas etapas de la vida, y a lo mejor no vivimos junto a nuestros padres, pero sí estamos muy en contacto, cosa que no ocurre en Europa. Y está este problema de las olas de calor repercute directamente en ese aspecto cultural, dado que los viejitos muchas veces quedan encerrados, agobiados, sin poder pedir auxilio, y así hay, por ejemplo, en el año, este verano, en España, en una sola ola de calor, murieron 2.000 personas en una sola ola de calor en España, nada más. O sea, el impacto se está viendo concretamente. La otra forma de los impactos de fenómenos meteorológicos intensos son las tormentas e inundaciones con aproximadamente 100.000 muertes anuales. Pero no es solamente también, digo, el punto más crítico es, por supuesto, la pérdida de vidas humanas. Sin embargo, hay 1.500 millones de personas afectadas anuales por fenómenos meteorológicos extremos. Esto va a implicar, esto va a implicar en muchos millones el desplazamiento de personas de sus hábitats más habituales, ¿no? En busca de oportunidades, y eso también plantea a nivel estatal un desafío futuro, ¿no? Y el tercer problema derivado de los fenómenos meteorológicos extremos son las sequías prolongadas, que vuelven, fíjense, a impactar de nuevo en la seguridad alimentaria. Encima, encima, los principales afectados son los países pobres, las regiones de África y Asia más pobres son las más afectadas. Y ahí tenemos lo que es la bioética, ¿no? En cuanto a la gestión de esta crisis climática en la cual los países
ricos son los responsables y los que están pagando eh, lo- los embates de la crisis climática son los países más pobres, ¿no? Por ahí uno ve estas cifras económicas, $2 billones en pérdidas económicas, y uno dice, bueno, pero ¿qué tiene que ver la pérdida de billones de dólares eh, con respecto al tema de bioética, ¿no? En todo caso sería una ética económica. Y yo les digo que sí, porque ayer leía un artículo muy bueno en Hoy Día Córdoba de Diego Fonti, un profesor de la Universidad Católica de Córdoba, que se titula, yo lo recomiendo, un artículo que salió creo que el 7 de marzo en Hoy Día Córdoba, y tiene que ver con esto, ¿no? Es decir, bueno, cuando no le estamos prestando, los países ricos, perdón, no brindan los servicios de contención necesarios, están matando. ¿Mm? Bien, otro, otro tema indudablemente que va a ir a, a pegar duro en el tema de salud, van a ser los vectores. Ya hablamos, este es un informe de la Organización Mundial de Salud. Estuvimos hablando del tema de nutrición, ¿no? La crisis alimentaria, estuvimos el estrés de calor. ¿Mm? Este informe indica también otro problema que es el tema del agua contaminada. ¿Mm? Pero acá sí me voy a detener en todo lo que es los vectores la expansión de los vectores de transmisión de enfermedades infecciosas, lo que ya sabemos, dengue, zika, malaria. ¿Mm? Y nuevamente también vamos a ver que las poblaciones más vulnerables aquí van a ser, en este caso, los niños menores de 5 años. De la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos, ¿m? Esto ya es una proyección con un mapa concreto de las olas de calor. ¿M? Y lo que estamos advirtiendo, ¿no? A través de la presentación esta es que lo que se repite es las olas de calor, ¿no? Y es lo que se viene justamente, fíjense, bajo un escenario de altas emisiones, prácticamente el 75% de la población mundial va a estar expuesta a zonas de calor incompatibles con la vida. ¿Ah? Fíjense que aunque los gobiernos cumplieran todo lo que van a hacer, lo que se comprometieron, perdón, lo que se comprometieron a hacer, el 50% de las personas va a sufrir problemas de calor extremo. ¿M? De hecho, creo que más adelante lo nombro, pero no me quiero olvidar, algunas actividades económicas, algunos trabajos van a ser incompatibles con la vida en el corto plazo en algunas regiones. ¿M? Actualmente el 30% está expuesta de la población mundial, está expuesta a olas de calor, ¿m? A situación, a temperaturas extremas. Por más que cumplan todo lo que dicen los gobiernos, la mitad va a llegar a la mitad, y si la cuestión se sigue agravando, 3/4 partes de la población mundial va a estar expuesta a temperaturas extremas. ¿M? El calor extremo, por las dudas, abajo está definido, son las condiciones de temporal de supervivencia humana, ¿no? Tenemos la suerte de tener aire acondicionado, eh, va a ser un alivio, pero hay infinidad, millones de personas que no tienen acceso
a ese tipo de tecnología. Y acá venimos con un gran tema, ¿no? Que este es un informe de una revista científica de microbiología, eh, con un caso específico, con un caso específico, con un caso de estudio específico. Se estima, en realidad, antes de avanzar con esto, se estima que aproximadamente hay 30.000 tipos de virus, ¿m? Secuestrados en el Ártico, en el hielo del Ártico, ¿m? Que podrían tener capacidad de revivir, ¿no? Fíjense este caso es un glaciar tibetano solamente, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron los científicos? Eh, Extrajeron un bloque de hielo de 15.000 años. Ustedes saben que en geología, de acuerdo a la altura que tiene el hielo, los científicos pueden determinar exactamente cuántos miles de años tiene eso, ¿no? Entonces, sacaron un bloque de 15.000 años de antigüedad y encontraron en ese bloque solamente 2 tipos de virus adentro del hielo. De esos 1.700, fíjense este dato escalofriante, 850 virus son completamente nuevos. ¿Qué significa esto? No, ni siquiera tenemos la idea si el cuerpo humano o el ser humano puede tener algún tipo de defensa. Usualmente no la va a tener porque nunca ha sido expuesto a ese tipo de virus. Tampoco sabemos la potencial mortalidad que tendrían estos virus, ¿no? Es verdaderamente preocupante, como les decía. eh, en el Ártico se estiman aproximadamente 30.000 tipos de virus distintos. La gran mayoría, como les decía, no tenemos absolutamente ningún tipo de resguardo eh, en el sistema inmunológico como para hacer frente a eso. Y acá vamos entrando a lo que a ustedes también les interesa, y es los sistemas sanitarios, las vulnerabilidades actuales. La Organización Mundial de la Salud del año pasado advierte: el 70% de los hospitales en países de bajos ingresos no tienen la capacidad suficiente de adaptación ante fenómenos meteorológicos extremos, ya sea olas de calor o inundaciones. En Argentina les aseguro que pasa en micro problemas y pasa en grandes problemas, como por ejemplo pasó en Bahía Blanca, en el cual sabemos que hace un par de años hubo un fenómeno meteorológico, o fue el año pasado, no, hace 2 años, fenómeno meteorológico de inundación. Se inundó la NEO, y tuvieron que evacuar de emergencia. Salud proyectado ronda entre los 2.000 y los 4.000 millones de dólares anuales, a nivel global. Y por supuesto, el informe de la Organización Mundial de Salud indica una necesidad de adaptación, una inversión de manera urgente en los sistemas de salud para hacer frente, por un lado, aportar soluciones, por un lado, eh, poder instalar energías renovables, etcétera, etcétera, pero sobre todo adaptarse a la nueva realidad climática. La zoonosis, estuvimos viendo algo, nada más que acá, esto es el IPES y el IPCC.
instituciones científicas a nivel global incuestionables. Eh, es otro informe que saca el año pasado. Fíjense que el IPBES advierte que hay más de 10.000 tipos de virus de potencial zoonótico secuestrado en hielos, sino hay 10.000 tipos de virus que está circulando en la naturaleza que tiene potencialidad de ser pasado al humano. Lo que pasó con el COVID puede pasar. De hecho, lo que pasó con el COVID fue previamente anunciado por científicos eh, especialistas en esto, lógicamente, de zoonosis, varios años antes. No era nada nuevo, nada más que los gobiernos tienden en general digo, tienden a hacer caso omiso a lo que están diciendo los científicos. Mil millones de personas en riesgo transmitida por mosquitos para el año 2080 es lo que proyecta el IPBES y el IPCC. Los tres vectores principales van a seguir siendo el dengue, el Zika y el chikungunya. Eh, con una expansión geográfica acelerada, lógicamente. ¿Por qué? Porque al calentarse más el mundo, tiene más, entre comillas, ¿no? Para expandirse, va a haber mayor potencialidad de personas afectadas. Otro informe de la organización, hay una probabilidad en las olas de calor de aumento del 85% ¿ah? eh, por ser adulto, mayores de 65 años, ha aumentado un 85% en 2 décadas. Es decir, hace 20 años atrás había un 85% menos de probabilidades de morir de olas de calor para los adultos mayores, ¿no? El tema de que Córdoba está trabajando en esto está muy bueno. Eh, las islas de calor urbana se están diseñando de a poco sistemas para enfriar las ciudades. Esto es muy importante porque las ciudades, aparte del calor a nivel global, concentramos con lo que es el fenómeno isla de calor, más temperatura todavía. Y quiero avanzar un poco rápido antes que se me termine el tiempo. Total, esto ustedes lo tienen y yo, por supuesto, que quedo al servicio. Sí, fíjense que todo prácticamente aborda el tema de la, la, los fenómenos de calor extremo. Acá esto es lo que yo les decía eh, del empleo, activa, etcétera, etcétera. Y acá llegamos para mí, la frutilla del postre, que es la revista Lancet, eh, que es la revista a nivel internacional sobre medicina científica. Y el año pasado comienza con un programa muy interesante, abre todas sus bases de datos con respecto al tema del cambio climático. Cualquiera puede acceder ahora, ya no hace falta que pagar la revista para poder acceder, cuando tienen que ver con cuestiones de cambio climático, porque la revista entiende que es particularmente grave la situación a nivel internacional. Entonces pone a disposición todas las investigaciones que pasan a través de la revista. Y hace un informe que se llama Lancet Countdown del año pasado, y fíjense lo que llega a concluir este informe del sistema de salud a nivel global.
Estos son los informes de Lancet, ¿no? Fíjense, un aumento del 23% en la mortalidad por calor extremo desde los años 90, con más de 500.000 muertes anuales por mortalidad de calor. No por horas de calor, sino por calor extremo. Los indicadores de empleo, fíjense, también han empeorado. También rescata este aspecto de lo que es la transición energética, es decir, cambiar los residuos fósiles por energías renovables, y hay informes que indican que se evitan 160.000 muertes anuales gracias a la transición energética en un periodo analizado. La huella de carbono del sistema sanitario también es abordado por el informe y está en vía de reducción, es decir, ahí muestra que a nivel global el sistema de salud está tomando cartas en el asunto, no solamente para el tema de adaptación, sino que para mitigación, es decir, está aportando el sistema de salud a nivel global en la reducción de los gases efecto invernadero. Apenas, y digo apenas porque esto tendría que ser el 100%, esto, ¿no? El 58% de los países de riesgo climático. Apenas el 58%, esto es grave, esto es particularmente grave, ¿no? Y el 60% de los países tienen planes de adaptación a la salud vinculados con el cambio climático. Estas dos últimas cifras me alarman. O sea, tendríamos que estar diciendo el 98, el 95, ¿no? Estas cifras particularmente me alarman, digo, y los estados responsables deberían financiar fuertemente la adaptación de los sistemas de salud en países vulnerables. Lance también únicamente para, eh, para Argentina, porque es fantástico el sitio de Lancet Countdown sobre salud, porque tiene país por país, ¿no? Bueno, en la Argentina no tenemos afortunadamente todavía tanto aumento. Sí ha habido una exposición, se han triplicado las exposiciones a las olas de calor. Fíjense, realmente los afectados en los lactantes, etcétera, etcétera. Pero veníamos bastante bien, ¿no? Pero fíjense que se pierden 250 millones de dólares anuales solamente por cambios climáticos extremos, solamente por desastres. Después hay un montón de problemas asociados, incendios forestales, eh, tremendo cómo está avanzando. Recordemos que los incendios forestales son provocados. El cambio climático no genera incendios, pero sí genera las condiciones ideales para que gente completamente inescrupulosa los incendie, usualmente asociados a la agricultura y la ganadería industrial, y en Córdoba a sectores urbanos. Claramente, fíjense, ha aumentado un 66% los días a nivel nacional con peligros de incendio alto o extremo. Un 25% más de incremento de eventos de precipitación extrema, intensa, y acá tenemos muertes, fíjense, 4.700 muertes registradas en el año 2022 por material uno tiene que ver con los incendios. Esto presente en el área en algunas zonas suele afectar mucho, principalmente los ríos, entre ríos.
económico, bueno, otras cifras para ir teniendo en cuenta en Argentina. También hay un informe en el mismo Lancet, ¿no? Que, fíjense esto, a nivel nacional, la adaptación urbana en cuanto a las áreas verdes, a los espacios verdes, es bajo, es muy malo, ¿no? Cuando el índice a nivel global da un 0.52, en Argentina estamos 10 puntos abajo. 10 puntos abajo, muy poco, están cerca del nivel óptimo. Repito, Córdoba, yo sé que hay medidas que están trabajando en islas para menguar este tipo de fenómenos climatológicos extremos. Y el hay un dato para estudiantes de medicina, están teniendo algún tipo de capacitación sobre el tema del clima. Por supuesto que vinculado. Y este 0.1% es lo más preocupante desde mi punto de vista, y que los proyectos financiados nacionalmente que abordan lo que tiene que ver con el cambio climático y salud representan apenas esto, ¿no? El 0.1% de los proyectos financiados a nivel nacional. Esto es particularmente grave. El 47% de los estudiantes de salud pública han recibido algún tipo de capacitación. Free audio post-production by Alphonic.com.